¿Qué tal? Soy José Díaz Balart y estas son las noticias de este miércoles en Digital. Noticias Telemundo Digital. Desesperanza en la frontera. Activistas repudian la reanudación del programa Quédate en México y recuerdan el peligro que corren los migrantes del lado mexicano. En lo que va del año, ha habido más de 6,000 ataques a personas expulsadas a México. Si ellos están dispuestos a mandar a la escuela o no. COVID en las escuelas. Padres exigen en Chicago la opción de la enseñanza remota por la falta de distanciamiento en las escuelas. En Los Ángeles, los contagios ya hicieron perder uno más días de clase a más de 6,000 estudiantes. Agresiones en vuelo. Las autoridades de aviación lanzan una campaña para frenar la creciente ola de violencia en los aviones. Los incidentes se dispararon este año, la mayoría por pasajeros que se niegan a usar la mascarilla. La administración Biden ha acatado la decisión de la Corte Suprema de restablecer de inmediato el programa Quédate en México, pero dejó claro que insistirá en su lucha judicial para cancelar definitivamente la política creada por el expresidente Trump. Francisco Fajardo tiene las reacciones desde la frontera. Una vez más, la desesperanza vuelve a golpear los campamentos de migrantes en México. A veces nos dan buenas noticias, a veces malas, pero hay que hacer la fuerza. Un día sueñan con enfrentar sus procesos de asilo en Estados Unidos, al otro, sus expectativas se hunden. Nos llevan a nosotros pues a pensar, a dudar de que el sueño se nos va a cumplir. El programa Quédate en México está reactivado. La administración Biden intentó suspender la orden de un juez en Texas de reinstaurarlo, pero la Corte Suprema no les dio la razón, asegurando que fallaron en demostrar que la decisión para suspenderlo no es arbitraria ni caprichosa. La realidad es que se le está negando el derecho a estas personas poder estar bien representados y poder presentar un caso de asilo cuando les exigen quedarse fuera del país. Activistas aseguran que mientras se ven obligados a esperar en México, los migrantes no solo no obtienen la asesoría adecuada, la mayoría ni siquiera tiene una dirección postal. En otras palabras, no tienen dónde recibir correspondencia si hay algún anuncio o cambio de fecha de su corte. Pero hay una amenaza peor. De enero a la fecha, la organización Human Rights First documentó más de 6,300 ataques a migrantes expulsados a México, secuestros, violaciones, asaltos y extorsión. Hay cárteles, la seguridad de uno, corre peligro uno, nuestras vidas. Y aunque la decisión sobre el programa no es definitiva, el gobierno de Biden criticó el fallo, asegurando que apelarán. Mientras eso sucede, la medida seguirá activa, al igual que las negociaciones con México, donde el director para América del Norte enfatizó que definirán las condiciones sobre el programa basados en la soberanía de México. Francisco Fajardo, Noticias Telemundo. Las expulsiones rápidas en la frontera están desesperando a algunas familias inmigrantes. Un padre hondureño frustrado por ver cómo su pareja y sus hijos eran deportados, decidió él mismo ir a la frontera a buscarlos para evitar que la patrulla fronteriza los detuviera. Damea Bonmatí estuvo con él. Edín ha manejado durante horas en dirección a la frontera. Acaba de llegar y está nervioso. Está amarga la boca, unos chicles. Esta noche espera encontrarse con su familia tras casi 6 años de dejar Honduras. A su hija le dijo adiós siendo una bebé y a su hijo no lo conoce todavía. Solo por videollamada. Ya tiene 5 años ya. Su pareja y sus hijos ya lo han intentado 2 veces, pero fue imposible con las restricciones en el proceso de asilo durante la pandemia. Los deportaron para Ciudad Juárez. Para mí fue algo muy difícil, algo muy doloroso. ¿Verdad? Sentí que el mundo se me terminaba en ese momento. Estados Unidos ha realizado más de 800.000 expulsiones rápidas en la frontera sur este año fiscal bajo el llamado Título 42. Considera que la llegada de migrantes es un riesgo para la expansión del COVID. Su plan es recogerlos en el Río Grande antes de ser detenidos por la patrulla fronteriza. Y pienso que es como lo más importante en mi vida, mi familia. Su familia lleva un teléfono escondido para ir informando. Nosotros estamos en este lado, yo creo que van a salir por aquí.
Bajando hacia el río, Edín se cruza con decenas de migrantes recién llegados. Pienso que uno de ellos podía ser mis hijos. Y en el río llega una balsa. Oh, está bien tiernito, ¿no? Ah, cuidado. Si viene dormido. Y otra. Como es tierno, pa. La marqué, pero no contesta. Yo creo que lo anda escondido el teléfono. Y otra más, pero no ve las caras que tanto desea ver. Teme que sus hijos, criados con la mamá en Honduras, no lo reconozcan. Ya no hay más allá. Tampoco en esta. Y es la última balsa de la noche que le deja la cara desencajada. Pero recibe un mensaje. Llegaron por otro lugar. Dice que ya cruzó, dice. Cruza el monte a oscuras lo más rápido que puede, pues teme que los encuentren antes. Ahí está mi niña preciosa, Dios mío. Linda mi niña preciosa. Hola, bebé. Qué lindo mi niño precioso, caramba. Pues estoy alegre. ¿Y tú sabes quién es él? ¿Quién es él? Mi papi. Mi papi. Sí reconocieron al papá. Qué lindo, mis bebés. Caminan en casi silencio para no ser detectados, llegan al coche y recorren decenas de millas hasta que se sienten más a salvo. Coca y 2 limonadas. Celebran estar juntos en este drive-thru con una hamburguesa y la bandera estadounidense de fondo. Al día siguiente la familia vuelve a la realidad. Visitan a un abogado de inmigración. Buscan la manera de pedir asilo sin ser expulsados de nuevo. Damián Bonmatí, Noticias Telemundo. Las vacunas contra el COVID-19 serán un requisito para las personas que soliciten visas de inmigrante en Estados Unidos. Según la nueva norma de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, desde el 1 de octubre, quienes soliciten residencia desde otro país deberán presentar una prueba oficial de vacunación contra el COVID o un expediente médico que acredite que está inmunizado. Se aceptarán las vacunas de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson, así como otras que sean recomendadas por un comité asesor de los CDC. Habrá excepciones para menores o personas con problemas de salud que no pueden vacunarse. Una niña de solo 3 años de edad logró regresar a su casa en Tulsa, Oklahoma, tras una durísima batalla contra el COVID-19 en un hospital del estado. Sonriente y vital, la pequeña Aurora hizo el viaje de retorno a casa luego de ser dada de alta este lunes. Su historia se hizo viral por los dramáticos videos compartidos por su madre, Amelia Cannon, en redes sociales, en los que se vio a la niña conectada a varias máquinas porque no respiraba bien por su neumonía. Su madre es enfermera y cree que por su trabajo terminó llevando el virus a casa. It's really hard seeing what I've seen for the past 18 months and then watching my daughter go through it and then seeing her get worse and knowing what happens next. Maybe if more people would be vaccinated, I wouldn't have had the exposure that caused me to bring this illness to my daughter. Según su mamá, Aurora sigue siendo chequeada por los médicos, se mantiene estable, respirando sin dificultad. Y es que con esta nueva ola de COVID, las hospitalizaciones de niños están rompiendo récords. Como promedio, más de 300 menores fueron ingresados diariamente por COVID en la última semana. Es la cifra más alta desde que inició la pandemia. Para peor, el 77% de las camas en unidades de cuidados intensivos del país están ocupadas y las muertes por el virus casi el 50% durante la última semana. Esta ola de contagios está impactando muy fuertemente el regreso a clase. En la primera semana de escuela, en ciudades como Los Ángeles, ya son miles los estudiantes infectados y en cuarentena.
Es tal la preocupación de los padres que en algunos distritos reclaman que vuelva la enseñanza virtual. Rogelio Morataglia amplía. Las imágenes evidencian que el distanciamiento social no se cumple en muchas escuelas del país, como en esta preparatoria en un distrito escolar de Illinois, donde comenzaron clases la semana pasada. Un estudiante grabó las imágenes, que ahora son un argumento más para padres de familia que quieren que sus hijos estudien desde casa. Va a ser muy difícil poder mantener un distanciamiento social cuando los salones son de más de 35 alumnos. Estas mamás se congregaron hoy en Chicago para exigir que al iniciar clases el próximo lunes, las escuelas públicas del tercer distrito escolar más grande del país ofrezcan también la opción del aprendizaje remoto. Para mi niña que tiene 10 años que no ha podido ser vacunada. Y la mamá de la chica que grabó las imágenes está muy preocupada. Yo no quiero que la hija mía venga para la casa y esté enferma. En estados como Florida, la discusión sigue centrada en el uso de la mascarilla, con padres que no quieren que sus hijos sean obligados a llevarla y padres que están convencidos que es lo mejor para protegerlos. Mascarilla, distanciamiento social, son varias las preocupaciones de los padres y no es para menos. En distritos escolares donde las clases iniciaron hace una semana o más, se reportan miles de estudiantes contagiados y miles más en cuarentena. El Distrito Escolar de Los Ángeles reportó que 6.500 estudiantes perdieron uno o más días de la primera semana de clases. 3.000 de ellos dieron positivo al COVID-19 y 3.500 en cuarentena por tener contacto cercano con los contagiados. Sí hay personas, no sabemos si son alumnos, si son del staff, que están contagiados. Y sí me quedé un poco preocupada, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Y por si hiciera falta, hoy un grupo de maestros en Nueva York salió a protestar en contra de la vacuna obligatoria para ellos. Rogelio Morataglia, Noticias Telemundo. La empresa Johnson & Johnson anunció que un refuerzo a su vacuna de una dosis contra el COVID genera un gran aumento de los anticuerpos. Así lo revelan estudios realizados sobre unas 2.000 personas. La compañía dijo que está en conversaciones con las autoridades de salud para reforzar la protección de los vacunados. Unos 14 millones de estadounidenses han sido inmunizados con la vacuna de Johnson & Johnson. Un reto inesperado que llegó en estos tiempos de pandemia ha sido el aumento de episodios violentos en los aviones. Las autoridades advierten que las indisciplinas de pasajeros hacen los vuelos más inseguros. Carla Mesola amplía. Son las voces reales de pilotos reportando en pleno vuelo agresiones a la tripulación como no se les había escuchado, mientras al fondo los gritos de pasajeros. Y es que estos episodios de violencia en el aire preocupan a la Administración Federal de Aviación, que en su esfuerzo por frenarlos publicó reportes de cabina con un mensaje contundente. El comportamiento disruptivo no vuela, además de que distraer a un piloto puede desatar una tragedia. Que sigamos las reglas como tienen que ser, ¿no? Así evitar todos estos problemas que está pasando. La familia Velasco lo ha vivido en carne propia. Sí nos ha tocado escuchar lenguaje ofensivo. A mí yo tengo niños pequeños y no me gusta cómo hablan. Para darnos una idea del aumento de incidentes de mal comportamiento en los vuelos, cada año la administración registra entre 100 y 150. Sin embargo, en lo que va de este 2021, la cifra ya asciende a más de 3.900 casos. De esos reportes, 2.928 fueron por negarse a usar mascarillas. Y algunas multas ascienden hasta los $52,000. En los vuelos han tomado medidas extremas con pasajeros violentos como este, que después de manosear y golpear empleados fue amarrado con cinta adhesiva a su silla. Otra azafata perdió 2 dientes tras varios puñetazos. La Asociación de Auxiliares de Vuelos se ha quejado con la administración por la violencia que deben enfrentar. Y ahora se están entrenando con lecciones de defensa personal para tomar la seguridad y la de los pasajeros en sus propias manos. En Nueva York, Carla Mesola, Noticias Telemundo. La evacuación de estadounidenses y colaboradores de Afganistán sigue en una carrera contra el tiempo. Hoy el gobierno afirmó que cerca de 1.500 ciudadanos estadounidenses aún están en el país controlado totalmente por los talibanes. Cristina Londoño está con nosotros desde Washington. Cristina, buenas tardes. La crítica al presidente es que pueden haber muchísimas personas que se queden sin salir de Afganistán.
Así es, José, y esta tarde es la primera vez que reconocen que podría haber miles que no alcancen a salir, pero el secretario de Estado Anthony Blinken dijo que el talibán les dio garantías de que abrirá otras vías para que estas personas puedan salir. Esto ha hecho que las críticas sean cada vez más fuertes contra la administración Biden. Ya lo acusaban de ser un traidor, de abandono, y ahora dicen que es además ingenuo por creerle al talibán. En la carrera contrarreloj para terminar la evacuación de Afganistán, los reportes de abusos contra quienes intentan salir se multiplican. Este veterano trata desesperado de ayudar al traductor que le sirvió en combate. Dice que ha llegado varias veces a la fila frente al aeropuerto. Hoy, insistiendo en que la prioridad son los estadounidenses, el secretario de Estado pareció reconocer que miles de afganos no lograrán salir antes del plazo del presidente Biden. This effort does not end on August 31st. It will continue for as long as it takes to help get people out of Afghanistan who wish to leave. Eso es absurdo, me dice el ex capitán. Él afirma que bajo el talibán el país caerá en la Edad Media y regresará a la barbarie, especialmente contra las mujeres. De todo corazón están en su casa. Estas niñas campeonas de robótica y periodistas del New York Times son parte de los 2 primeros grupos de refugiados que recibe México. En este régimen, las niñas nos vemos en bastantes dificultades. Sin embargo, ahora tenemos el honor de estar aquí, de estar a salvo. El gobierno Biden reitera que la prisa por salir se debe a amenazas reales de ataques terroristas contra las tropas en Afganistán. El toma de poder del talibán en Afganistán ha impulsado a cientos de grupos de terrorismo islámico alrededor del mundo de pensar que ahora es su mejor momento para atacar a Estados Unidos. Mientras la cifra de evacuaciones sigue batiendo récords. Cristina Londoño, Noticias Telemundo. Nos vamos a México, donde el presidente Andrés Manuel López Obrador insultó al ex candidato presidencial Ricardo Anaya del Partido Acción Nacional. Anaya fue requerido para una audiencia mañana por la Fiscalía General de la República en un caso de presunta corrupción, pero en un video aseguró que iría a declarar si también eran llamados los hermanos del presidente, a quienes captaron en cámara recibiendo fajos de dinero. Esto fue lo que le contestó el presidente. Lo que pasa es que es chueco, hipócrita. Es como el que le arrebata la bolsa a una señora y empieza a gritar al ladrón, al ladrón, al ladrón. La Fiscalía General confirmó hoy que pedirá el procesamiento de Anaya por recibir un soborno de casi 8 millones de pesos a cambio de votar a favor de la reforma energética. Anaya aseguró que el voto fue 8 meses antes de ese supuesto soborno. En Venezuela, las inundaciones provocadas por una onda tropical dejaron un saldo de al menos 20 muertos. Las precipitaciones desbordaron ríos y quebradas en 11 estados del sur del país. La fuerza de las aguas se llevó autos y desencadenó en deslizamientos de tierra. Se reportan daños en puentes y casi 10.000 viviendas destruidas, además de varios desaparecidos. Síganos en nuestras redes sociales para más noticias y visite noticiastelemundo.com.